antiparasitarios, los antivirales, los antirretrovirales, todos entran en el grupo de antimicrobianos. El grupo de antimicrobianos es unas clases muy largas porque tienes antibióticos, antivirales, antirretrovirales, antiparasitarios, etc. Anti-TBC, que es un grupo especial de antibióticos. Entonces, de los antimicrobianos vamos a comenzar con los antibióticos, que es uno de los grupos antimicrobianos más utilizados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque desde que se descubrieron, muchas personas que antes morían por las infecciones, antes una neumonía te mataba, ahora se supone que ya no te debería matar una neumonía. ¿Sí? 5-9. Gracias a qué? Al descubrimiento de los antibióticos. No, a veces se te infectaba una herida y de esa herida infectada te podías morir. Ahora ya no, porque hay antibióticos. ¿Sí? Entonces son un grupo muy utilizado. Estos antibióticos, ¿sí?, se pueden clasificar, y es una de las clasificaciones más utilizadas, por sus mecanismos de acción. ¿En relación a qué? En relación a cómo interactúan con la bacteria. Esta bacteria, a diferencia de nuestras células, tiene algo llamado pared celular. No, pero nuestras células no tienen pared celular, en cambio la bacteria sí. Por eso hay un grupo muy grande de antibióticos que tienen su acción inhibiendo la síntesis de la pared celular. Sí, en ese grupo de los que inhiben la síntesis de pared celular tenemos al grupo de los betalactámicos, ¿sí? Y ahí, aparte de los betalactámicos, al grupo de los lipopéptidos. Entonces ahí tienes dentro de los betalactámicos a penicilinas, cefalosporina, monobactam, carbapenems, pero también tienes al grupo de los glicopéptidos donde está vancomicina, ¿sí? Luego tenemos dentro de los que inhiben la síntesis de proteína, es el otro gran grupo de fármacos. Vamos a tener que la bacteria tiene dos unidades de ribosomas, la unidad 30S y la 50S. ¿Sí? Lo siguiente que acaba de llevar hay otras también. Me distraen, ¿ves? Cuando llegan tarde. Pasen adelante. Soy que estaba esperando. Ya, entonces, los que inhiben la síntesis de proteína, ya, pueden actuar en dos sitios importantes que son el ribosoma, la unidad 50S y la 30S. ¿Sí? Así tenemos diferentes grupos, como los macrólidos, tenemos a las tetraciclinas, tenemos a otro gran grupo muy importante que son los aminoglucósidos. Ya, ahora, la bacteria aparte tiene sus ácidos nucleicos, tiene su DNA y su RNA. Entonces, estos síntesis de DNA y RNA también puede ser inhibida mediante la inhibición de la RNA polimerasa, esa rifampicina, que la van a ver en el grupo de los tuberculosos, pero también tienen a las quinolonas o las florquinolonas, en el que van a ver cómo inhiben la síntesis de DNA, ¿no? El desarrollo del DNA. Y aparte de los que tienen que ver con el DNA, están los que inhiben la síntesis de folatos, porque los folatos son necesarios para poder desarrollar las bases nitrogenadas, ¿sí? Y de ahí desarrollar el DNA. Entonces, la bacteria, a diferencia de nosotros, que consumimos el folato en los alimentos, en las carnes rojas, en las verduras, la bacteria no hace eso. O sea, forma sus folatos a partir de un ácido que se llama PABA, ácido paramidobenzoico. Entonces, necesita de esas dos enzimas, la tetrahidrofolato y la dihidrofolato reductasa, para poder transformar al PABA, ¿sí? Y es por eso que si inhibes esas enzimas, ya también vas a inhibir la síntesis de DNA, haciendo que se muera la bacteria. Entonces, ahí tenemos a dos grupos, las sulfonamidas y el trimetoprim, ¿sí? Y los que inhiben la membrana celular, ya, esos son también otros fármacos donde está la cilastatina, ya, que es una de las más tóxicas y que hace varios años se dejó de utilizar, pero se ha vuelto a agregar al mercado porque la multiresistencia, de la que vamos a hablar al final, ha hecho que se tenga que utilizar. Sí, pero es bien tóxica. Ya.
esta gráfica que está en su libro es para hacernos recordar cómo es que pasan los años y la resistencia a los antibióticos cada vez aumenta. Lo que hace que las concentraciones o las dosificaciones tengan que aumentarse para poder evitar la resistencia o se tengan que desarrollar nuevos antibióticos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace reflexionar esto? A que nosotros tenemos que utilizar el término uso racional de antibióticos, ¿sí? En relación a cómo administramos estos. ¿Por qué? Porque si yo le doy el antibiótico más potente de inicio a un paciente cuando no lo necesita, esa bacteria lo comienza a reconocer y comienza a generar sus mecanismos de resistencia hacia ese antibiótico específicamente. Entonces, ese antibiótico que era muy bueno en este momento ya no va a ser tan bueno. Gracias, Sebastián. No sabes tu nombre. Ya. Entonces, fíjense que los que han llevado microbiología han visto. Esos son los discos de antibiótico, que son discos que están embebidos del antibiótico, generando que hay un halo de inhibición. Según eso se determina la concentración mínima inhibitoria para los diferentes antibióticos que están aquí. ¿Sí? Esto era antes, pero ahora los halos ya no son tan amplios como lo eran antes. ¿Qué es lo que determina esto? Que si antes yo podía tratar una infección a un paciente con dosis, no sé, de 200, de 300, ahora yo necesite más de 500 para poder vencer la resistencia. Por lo que mi concentración mínima inhibitoria ya no es la que solía ser. Entonces necesito más antibiótico. Y a veces no es solamente darle más, sino por más tiempo. Por eso las guías clínicas de manejo de antibióticos pueden estar cambiando cada cierto tiempo, ¿sí? En relación a las dosificaciones. Vamos a seguir entendiendo. Un punto importante en relación a la farmacocinética es que tenemos antibióticos que son concentración dependiente y otros que son tiempo dependiente. ¿Quiénes van a ser concentración dependiente? Aquellos antibióticos que yo no tenga que redosificar tanto o que la redosificación no sea lo más importante, sino cuánto antibiótico doy cada vez que lo administro. ¿Sí? Por eso son concentración dependiente o dosis dependiente. Pero hay otros antibióticos que lo más importante va a ser el tiempo en que yo lo redosifico. Ahí no me importa tanto la cantidad, sino la frecuencia, la recurrencia de las dosis. ¿Por qué? Porque la recurrencia de las dosis va a hacer que yo tenga éxito en mi terapéutica. Entonces, esto se debe a que cada uno tiene características farmacocinéticas distintas en relación a cómo interactúan con el patógeno. Ya, entonces, los que son concentración dependiente suelen ser aquellos antibióticos que van a ser mucho más eficaces en su acción cuando la relación de la concentración pico o la concentración máxima con la concentración mínima inhibitoria sea mayor. Si esa relación es mayor, esos antibióticos van a funcionar mucho mejor. ¿Sí? Entonces, en la curva de concentración plasmática, ¿no? Esa es una gráfica de tiempo y concentración, ¿sí? Van a ver que existe la línea roja, que es la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es una concentración que se calcula in vitro, ¿no? No la calculamos en el paciente, es una concentración que se calcula in vitro. Por eso es aproximado y no puede ser determinante siempre. Ahora, esa concentración mínima inhibitoria, los que son concentración dependiente, van a ser mucho más eficaces cuanto la concentración plasmática máxima, la concentración pico, sea más alta en relación a cuánto sea la concentración mínima. Si esa relación es 4, 5, 6, 7 veces más mayor, va a ser mucho más eficaz ese antibiótico. Entonces, si yo redosifico, no es tan importante, porque va a haber en el tiempo, ¿no? De 0 a 24 horas, va a haber un tiempo en el cual la concentración mínima, la concentración plasmática baje por debajo de la concentración mínima inhibitoria, o sea, está debajo de la rayita roja, y eso no tiene repercusión en relación a la acción del antibiótico. ¿Por qué? Porque va a actuar específicamente cuando esté en su concentración máxima y luego vaya disminuyendo. ¿Quiénes tienen ese tipo de cinética? Los aminoglucósidos por excelencia. Entonces, ustedes van a revisar sus guías farmacológicas que de repente la nicacina tiene un tiempo de vida media de 3 horas,
¿no? En promedio. Pero la micacina yo no la doy cada 8 horas. Yo la puedo dar cada 12 e incluso cada 24 horas. ¿Por qué? Porque tiene este tipo de cinética de concentración dependiente. Va a ser mucho más eficaz que yo dé la dosis total diaria en una sola toma, ¿sí? A que yo la dé espaciada cada 6 horas. ¿Por qué? Porque a mayor concentración es mucho más eficaz matando bacterias, porque son bactericidas. ¿Esto a qué se debe? A que su target puede ser también dosis dependiente. Cuando la bacteria está en fase de replicación, va a expresar mucho más actividad de los ribosomas. Entonces, si yo le doy un fármaco que justamente inhibe la replicación en esa fase, va a hacer que baje esa replicación. Mucho más eficiente porque es un fármaco de concentración dependiente, ¿sí? Porque tiene mucho más targets donde puede llegar y poder matar a la bacteria. Entonces, es mucho más eficaz. Es como que tú vas en una guerra, ¿no? Vas con toda la artillería en una sola y arrasas con todo en una y después simplemente mantienes una actividad mínima para mantener esa base que han capturado controlada. Algo así es, más o menos, el trabajo del antibiótico. ¿Por qué? Porque esos antibióticos, cuando están debajo de su concentración inhibitoria, tienen algo llamado efecto postantibiótico, que es donde esos antibióticos, a pesar de ser bactericidas, pueden comportarse como bacteriostáticos. ¿Sí? Ah, doctora, entonces ahí no está matando, no, simplemente está inhibiendo que la bacteria se siga replicando, pero no le está matando. ¿Sí? En cambio, en las concentraciones más altas sí mata bacterias, sobre todo porque los aminoglucósidos tienen más de un mecanismo de acción. Sí, y eso ya lo vamos a ver más adelante. El gráfico, ¿dónde diría el efecto? Cuando baja del MIC. Cuando está por debajo del MIC viene el efecto postantibiótico. Porque teóricamente la concentración inhibitoria, si bien se llama mini inhibitoria, es la concentración con la que tiene que pasar el antibiótico para poder tener acción. Pero se ha visto en los diferentes estudios clínicos, porque la concentración inhibitoria se determina in vitro, en los estudios clínicos se ha determinado que a pesar de estar por debajo del MIC, esas concentraciones hacen que no haya replicación bacteriana. ¿Sí? Y esa es la utilidad de ese tipo de antibióticos. No, también las quinolonas pueden ser concentración dependiente. No, ya vamos a ir, mientras vamos avanzando les vamos a decir cuáles son dosis y cuáles son tiempo y cuáles son concentración. Ya. O sea, todos los aminoglucósidos tienen este mecanismo. Ahora, ¿quién es tiempo dependiente? Aquellos que sí, cuanto más tiempo la concentración esté por encima del MIC, van a ser suficiente. Ah, entonces yo puedo dar mucha dosis, no es necesario. Mientras se mantengan las concentraciones por encima del MIC, ese antibiótico va a ser eficaz. Entonces aquí no me importa cuánto más por arriba está, sino cuánto tiempo mantiene la concentración por encima. ¿Sí? Entonces, en este tipo de antibióticos, la redosificación sí es importante para mí. ¿Quiénes son las estrellas ahí? Los betalactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas. Pensé que me iban a responder, chicos. Entonces, si ustedes dan una amoxicilina, sí, es importante para ustedes hacerles entender a su paciente, por si acaso, sí o sí tienen que tomarlo cada 8 horas. Ay, doctora, yo me suelo olvidar y no voy a tomarla, voy a tomar una vez al día. Eso no va a funcionar. ¿Sí? Eso va a generar resistencia. ¿Por qué? Porque si lo tomas una vez al día, las concentraciones plasmáticas, esas de una vez al día, van a bajar en más o menos unas 10 horas y después todo el resto va a estar por debajo del MIC, generando ¿qué? Resistencia. ¿Debido a qué? A que el mecanismo tiene que ver con la síntesis de la pared. Y la síntesis de la pared sí va a tener mecanismos limitados. Así que cuando tú llegas a una concentración, esa concentración se satura y ya no necesitas más antibiótico, ya está saturado ese mecanismo de producción, de la parte de replicación, ¿no? Que es la construcción de la pared. Como esos mecanismos van a estar saturados, ya no necesitas más antibiótico, pero sí necesitas redosificar porque eso cambia más constante que en la actividad de los ribosomas. ¿Ya? Entonces, yo necesito redosificar, es mucho más eficaz que si yo doy una sola dosis junta de todo el antibiótico en un solo día.
Porque recuerden que ese tipo de fármaco tiene cinética de eliminación de orden 1. Y a mayor concentración, más eliminación. ¿Sí? Entonces no me sirve dar toda la dosis única en una sola toma. Excepto en algunas excepciones, como por ejemplo la ceftriaxona, pero tiene que ver con su excreción biliar. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver más adelante, pero entiendan la diferencia. Aquí es importante que yo redosifique en la constancia adecuada. O sea, si es cada 6 horas, cada 6 horas, si es cada 4, etc. Y arriba, lo más importante es que yo llegue a cuanto más dosis le pueda dar, mejor. Pero ¿cuál es el riesgo ahí arriba? La toxicidad del antibiótico, ¿verdad? Porque de repente yo ya le meto 3 gramos de antibiótico y no hay problema, no, sí va a haber mucho problema porque le vas a causar toxicidad. No, y si estamos hablando de aminoglicósidos, la toxicidad va por la toxicidad renal y la toxicidad auditiva, ¿no? Es ototóxico y nefrotóxico. Ya, entonces ahí tienen otra gráfica de cómo son. Recuerden, las dosis dependientes son aminoglicósidos y fluoroquinolonas. Y los tiempos dependientes son los betalactámicos y los glucopéptidos. ¿Por qué? Porque actúan en la membrana, en la pared bacteriana. Y esos mecanismos se saturan rápidamente. Eso es rápido. Ya. Entonces vamos a hablar de los betalactámicos, que es la primera familia de antibióticos, porque son los que van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Entonces, en esa primera parte vamos a hablar de todos los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Ya, entonces los betalactámicos son la familia de los buenos, bonitos y baratos, ¿sí? Son los que más van a utilizar ustedes como médicos generales. Si no saben betalactámicos, ya fueron, porque es lo que más van a utilizar. Debido a que, porque ahí están las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenems, que es el manejo ya intrahospitalario, que cuando vayan a rotar al hospital ahí los van a manejar, pero en la práctica médica ambulatoria, penicilinas y cefalosporinas es el pan de cada día. ¿Ya? Bien, entonces, la estructura de los betalactámicos es característica y le da la capacidad de poder unirse a la PBP y le da su actividad antibiótica, que es este anillo betalactámico. Ese anillo betalactámico, que en realidad no es un anillo, es un cuadrado, donde está la flecha, eso es lo que le da la actividad antibiótica a toda la familia de betalactámicos. Luego tienen el anillo complementario, que en el caso no de los betalactámicos, sino de las penicilinas, es un anillo de tiazolidina. Ese anillo de tiazolidina forman el ácido penicilínico. ¿Y cómo forman las penicilinas? Agregándole un radical hacia el otro lado. Pero esta cadena lateral que se forma aquí, donde está el triangulito, es muy importante, porque ahí es donde van a actuar las famosas betalactamasas, que son enzimas, que es un tipo de mecanismo de resistencia, son enzimas que van a producir las bacterias para poder dañar a los betalactámicos. ¿Sí? Entonces, el anillo betalactámico, que es el cuadrado, el anillo complementario que determina el tipo de betalactámico que es, en este caso, si es un anillo de tiazolidina, es el ácido aminopenicilínico, entonces es una penicilina. Ese anillo complementario va a cambiar dependiendo de si es un carbapenem o es una cefalosporina. Y la cadena lateral, que me determina el tipo específico de penicilina que es, siendo la cadena lateral justo la que se une al anillo betalactámico, el sitio de acción de las betalactamasas. ¿Sí? Entonces, cuanto más robusto sea esa unión entre la cadena lateral y el anillo betalactámico, más resistente a las betalactamasas se vuelve el fármaco. ¿Sí? Ya. Entonces ahí, bueno, tienen penicilinas, cefalosporinas, fíjense cómo el anillo complementario es distinto, es un hexágono. Luego tenemos el ácido clavulánico, que es parte de los inhibidores de betalactamasas. Es muy parecida a la estructura, el anillo, y se parece mucho a la penicilina. Es por eso que el ácido clavulánico se da de sacrificio a las betalactamasas. Todo se exagera. Ya, entonces, el ácido clavulánico se da de sacrificio a las betalactamasas. ¿Para qué? Para que la betalactamasa se una al ácido clavulánico y deje libre al betalactámico. ¿Sí? Ese es su mecanismo. Como su caballito de Troya. Sí,
se le ofrecen así de ofrenda y la beta-lactamasa se une a ella y ya no la suelta. Y ya el beta-lactámico pasa para el otro lado y va a la beta-lactamasa. Ya, voy a seguir. Ya, yo sé que ustedes ya pasaron micro y que son expertos en gran positivos y gran negativos, pero necesito que repasemos una parte para diferenciarlos, ¿sí? Entonces, los gran positivos son gran positivos porque tiñen con la tinción gram, ¿verdad? ¿Y por qué tiñen con la tinción gram? Porque la pared bacteriana del peptidoglucanos, otro temblor. Ya, si no pasa rápido, los tengo que hacer salir. Ya, bueno, los peptidoglicanos, que son la pared bacteriana, ya, son los que van a teñir con la tinción gram. Entonces, los gram positivos tiñen al peptidoglicano y suelen tener una pared mucho más gruesa. Ya, esos son los gram positivos. Pero los gram negativos no tiñen con gram, justamente por eso son gram negativos, porque en lugar de estar expuesta a la pared bacteriana, lo que tienen expuesto es esta membrana externa, que es una bicapa lipídica, esa membrana externa, y que los protege, les da una protección adicional. O sea, no solamente tienen pared que los proteja, sino una membrana externa. Por eso son gram negativos. ¿Y por qué es importante esta membrana? Porque esta membrana va a ser semipermeable a ciertas sustancias, como por ejemplo antibióticos. Por eso hay antibióticos que no pueden atravesar esa membrana, y al no poder atravesar la membrana, no pueden entrar a hacer la acción hacia la pared o hacia el ribosoma. Sí, entonces, un antibiótico que es la vancomicina, que es un glucopéptido, ¿sí? El glucopéptido no logra atravesar la membrana porque su molécula es muy grande. Entonces tendría que meterse a través de esos canales llamados porinas. Pero las porinas también pueden ser selectivas. Y si es muy grande la molécula, no va a dejar que pase la porina. Entonces la porina tampoco va a dejar que pase la vancomicina. Pero esto lo hace porque es un mecanismo de resistencia. Sí, puede ser un mecanismo de resistencia, alterar la permeabilidad de porinas, pero en cualquier gram negativa, la vancomicina es tan grande que la porina no la va a poder dejar pasar. Entonces, los gram negativos son naturalmente resistentes por esta membrana externa a la vancomicina. Entonces, vancomicina es un buen antibiótico para gram positivos. Sí, es muy bueno, incluso para cepas resistentes, pero es de espectro reducido. ¿Por qué? Porque solamente puede actuar contra gram positivos, ¿no? Si la pared bacteriana no está expuesta, el antibiótico no va a poder actuar. Entonces, vancomicina le voy a dar a una E. coli. Imposible, no le va a hacer nada a la E. coli. E. coli es mi gram negativa. ¿No? Sí, yo sé que ustedes sabían, pero no se preocupen. Entonces, el gram negativo tiene esa protección adicional, que puede ser de forma natural, porque la membrana es semipermeable, es selectiva, las porinas también lo son, pero un mecanismo de resistencia puede ser modificarlo para que se vuelvan más impermeables y dejen pasar pequeñas cosas nada más, ¿sí? Y bueno, ya lo vamos a ver más adelante como mecanismo de resistencia. Luego en la membrana interna hay una proteína estructural que se une al peptidoglicano, que es esta famosa PDP. Y se llama PDP porque cuando se descubren las penicilinas, descubren que su mecanismo es unirse a esa proteína. Por eso se llama PDP, de unión, proteína de unión a penicilinas. Pero en esa PDP se unen también las cefalosporinas, o sea, no es exclusivo de penicilinas, se unen todas las demás. ¿Sí? Así que, por más que se llame proteína de unión a penicilinas, todos los beta-lactámicos se unen a ella. Los beta-lactámicos, los glucopéptidos y es otra cosa. ¿Sí? Ya, entonces estamos bien ahí, ¿verdad? Ya. Ya, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de los beta-lactámicos? Que todos los beta-lactámicos, el mecanismo es inhibir la síntesis de la pared bacteriana y activar su sistema autolítico, el de las autolisinas. La parte de las autolisinas es un poquito más específico de las penicilinas, pero algunas cefalosporinas también lo pueden hacer. Lo que sí es inhibir la síntesis de la pared. Entonces, la pared bacteriana, ¿cómo la construye la bacteria?
con sus ladrillos, ¿no? Ustedes cuando construyen una pared también tienen ladrillos. ¿Quiénes son sus ladrillos? Los pectidolicanos. Cada ladrillo es un pectidolicano. Pero como si fuera cualquier pared, si ustedes simplemente empinan ladrillos, los empujan y se va a caer. Entonces tiene que haber un enlace entre ellas, ¿no es cierto? Entonces el cemento entre esos ladrillos es la unión, ya que es una unión de transpectigación. Es un enlace de transpectigación. Entonces, ¿quién hace eso? La transpectigasa. Y esa transpectigasa puede ser inhibida justamente por los heteroctámicos. Es ahí donde va a actuar. Haciendo que la unión entre ladrillos, que entre los pectidolicanos se pierda. Entonces es una pared que no tiene quien los una. Entonces tú la empujas un poquito, activando las autolisinas, y ¡plum! Lisis celular. Y ya está. Porque es una pared defectuosa. No está unida adecuadamente. Aquí tienen la estructura de pectidolicanos. Fíjense, los pectidolicanos tienen su cadena lateral, y a partir de la cadena lateral, que es lo que está azulito, ahí arriba el azulito, se va a unir a otro pectidolicano. Entonces, ¿mediante qué? Mediante la transpectigasa. Esa transpectigasa va a ser inhibida por los beta-lactámicos como penicilinas cefalosporinas, haciendo que ya no se unan. O sea, normalmente debería unirse acá, ¿no?, el pectidolicano a otro, a través de su aminoácido terminal, que es D-alanina. Ahí debería unirse, pero no lo hace porque está inhibida por las penicilinas y las cefalosporinas, que son las penicilinas clásicas. Ya. Les voy a dar un break en media hora, ¿ya? Las penicilinas se pueden clasificar de diferentes tipos. Puedes clasificar en penicilinas naturales, penicilinas sintéticas, semisintéticas, o los pueden en sus subfamilias, o lo pueden hacer en relación a su espectro, las de espectro reducido y las de amplio espectro. Les vamos a hablar de todos los tipos. Las naturales, que son las primeras en ser descubiertas, los que han leído la historia de cómo Fleming descubre la penicilina, es interesante porque Fleming descubre la penicilina, pero en aquella época no sabían que podían reproducirlo. Entonces, para poder producir un gramo de penicilina, tenían que hacer como que bateas enormes donde cultivaban al hongo, y era carísimo comprar una penicilina. Ahora ustedes van a la farmacia y con un sol te compras un blister, no sé, de 10 amoxicilina, ¿no? Así de barato está. Pero en aquella época era tan caro producirlo que para que te salgas de una neumonía tenías que ser rico, pues, ¿no? En aquella época. Ahora no, pues ya. Pero son buenas, bonitas y baratas. Ya. Entonces, las penicilinas naturales son los derivados de la penicilina que descubrió Fleming en aquella época, y tienes a la penicilina G como esa penicilina característica que se descubrió. Luego está la penicilina B, que es una modificación que se ha hecho de la penicilina G para que pueda tolerar la vía oral. ¿Por qué? Porque las penicilinas naturales, cuando se dan por vía oral, ¿qué les pasa? Al señor Marrufo, ¿qué les pasa a las penicilinas? Se graban, ¿por qué? ¿Por qué? Por el ácido. Ah, el señor Marrufo está estudiando. Ya. Entonces, las penicilinas cuando se administran por vía oral son muy lábiles a la acidez gástrica, ¿sí? Entonces se van a desnaturalizar simplemente por la acidez. Sin embargo, hay una penicilina, que ya son las sintéticas, que tolera mucho mejor la acidez gástrica. La que mejor tolera la acidez gástrica es la amoxicilina. Por eso es una de las penicilinas más usadas. Ustedes, cuando dicen, ah, sí, en la posta solamente te dan amoxicilina, pero es que es una de las mejores penicilinas. Lo que pasa es que está subvalorada, porque es muy buen antibiótico. ¿Sí? La amoxicilina es muy buen antibiótico. Entonces, la amoxicilina, a diferencia de todas las demás, sí se puede administrar por vía oral sin ningún problema. Sí, es una de las que mejor tolera el ácido y los cambios del pH gastrointestinal. Ahora, la penicilina B también se puede dar por vía oral, pero no tiene tan buena biodisponibilidad oral como si lo tiene la penicilina. Pero es una opción que tienen para administrar penicilinas por vía oral. Su espectro es reducido porque solamente pueden tener actividad contra gram-positivos, porque son muy sensibles al pH ácido. ¿Sí? Ya, a ver, entonces, vamos a ver que estas penicilinas, ¿sí?,
no podemos darlos por vía oral. Entonces, ¿cuál es su vía de administración? Parenteral. ¿Sí? Entonces, las penicilinas naturales, la penicilina G, se da por vía parenteral. Excepto la B, que es una opción por vía oral, pero no es muy utilizada. Porque su disponibilidad, si bien es mejor, no es tan buena tampoco. Ahora, luego está el grupo de las isoxazolilpenicilinas, que más conocidas como las meticilinas, porque la meticilina es una de sus ejemplos, pero de estas las que más se usan actualmente son la oxacilina y la dicloxacilina. Pero fíjense que es dicloxacilina, porque hay otra que se llama doxiciclina, con la que se suelen confundir, sobre todo en los exámenes. No, la doxiciclina es una tetraciclina, y la dicloxacilina es una penicilina. ¿Sí? Entonces la dicloxacilina es otra de las penicilinas que tolera muy bien la acidez gástrica, pero justamente como la tolera mejor, necesita de la acidez para poder absorberse mejor. Entonces la dicloxacilina es una de las que tú tienes que administrar en ayunas, ¿sí? Sin alimentos. Entonces, ¿qué le dices a tu paciente? Media hora o hasta una hora antes de comer, o una hora hasta 2 horas después de los alimentos, ¿sí? 2 horas después de los alimentos. Con dicloxacilina. ¿Cuál es el problema ahí? Que la dicloxacilina la tienes que administrar cada 6 horas. Entonces dile a alguien que esté sin comer en lapsos tan amplios de 1 hora acá y luego 2 horas para acá, y tiene que coincidir con la hora porque tiene que ser cada 6 horas. Entonces es un poquito complicado. Por eso es que para ese tipo, cada vez la dicloxa se está usando menos y se está prefiriendo las cefalosporinas, que son mucho mejor absorción por vía oral. Pero la dicloxacilina igual se sigue usando, ¿no? Oxacilina y dicloxacilina. La oxacilina es la opción que tienen de la vía parenteral, porque dicloxa no tiene parenteral. Oxacilina es la que se usa para vía parenteral. ¿Y por qué se caracterizan este grupo? Porque van a tener actividad contra gram positivos, específicamente estafilococos. Pero tienes un estafilococo que es muy común en infecciones de la piel y tejidos blandos, que se llama Staphylococcus aureus. Pero el Staphylococcus aureus que ustedes conocen, gram positivo, ustedes sabían que había Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero porque hay un meticilino sensible, porque la mayoría de los Staphylococcus aureus son sensibles a las meticilinas, por eso se llaman así. Es tan importante este grupo que el estafilococo tiene el nombre ahí. Una variante es meticilina sensible, meticilino resistente. Entonces, si el Staphylococcus aureus lo sueles tratar con meticilinas, pero si ya no puedes porque es resistente, ahora ya vamos al manejo con vancomicina, ¿sí? Que es otro grupo. Luego tenemos a los de amplio espectro. Y en nuestro amplio espectro comenzamos con las aminopenicilinas. ¿Por qué es de amplio espectro? Porque va a poder atacar a gram positivos y a gram negativos, ¿sí? Por ejemplo, en los perros, en su boca, tienen un montón de patógenos, aunque nosotros creemos que no. Mi perro está desparasitado, yo le lavo los dientes con su cepillo de dientes, con su pasta dental, pero igual tiene bacterias. Ya, entonces, cuando un perro te muerde, ¿sí? Esas bacterias pueden entrar y generar una herida sucia. ¿Y qué antibiótico le puedes dar? Amoxicilina, porque esos gérmenes que tiene el perro los va a cubrir. No solamente de la boca del perro, la boca del humano también tiene bacterias. Entonces, es mucho más contaminada una mordedura de humano que de perro. Entonces, cuando te muerde un humano, porque también ha habido casos, aunque no crean, ¿no? Te llega, ¿quién me mordió? Mi hermano. Sin paz. ¿Qué cosa, señor Rufo? Ah, ya. Entonces, amoxicilina y ampicilina, que son las aminopenicilinas, tienen en su amplio espectro cubrir patógenos gram positivos y patógenos gram negativos. Es más, las neumonías que tanto hablábamos pueden ser tratadas con amoxicilina si es un neumococo sensible. Si es un neumococo sensible, puede ser tratado con amoxicilina sin ningún problema. Pero nuevamente, la dosificación va a aumentar en ese caso. Ya, pero ya la dosis la ven en terapéutica. Ahora, son el grupo más resistente al pH ácido, siendo que amoxicilina por vía oral lo puedes dar con o sin alimentos. Los alimentos modifican su absorción, sí, enlentecen su absorción, pero no la disminuyen. O sea, en cambio, con ampicilina, los alimentos sí disminuyen su absorción.
¿Por qué? Porque la ampicilina sí tiene que ser administrada en ayunas, en cambio la amoxicilina lo puedes tomar con alimentos. Se enlentece la absorción, pero no se disminuye. Por ende, la biodisponibilidad final va a ser la misma. ¿Sí? En cambio, con la ampicilina, la biodisponibilidad final va a ser menos si lo consumen con alimentos. Es una de las diferencias entre ambos. ¿Ya? Luego tenemos a las carboxipenicilinas. Las carboxipenicilinas, la primera en ser desarrollada fue carbenicilina, ¿ya? Y ticarcilina, pero carbenicilina ya se dejó de usar por sus efectos adversos y porque no había mucha resistencia de la pseudomonas. En cambio, ticarcilina es la que se usa actualmente. Entonces, de las carboxipenicilinas, ticarcilina es la que tiene utilidad actualmente. Este grupo y las de ureidopenicilina se caracterizan por su actividad antiseudomónicas. Por lo tanto, si te dicen betalactámico con acción antiseudomona, no pongan cefaloporinas, porque también tienen penicilinas. Ya, pero si les dicen penicilina con acción antiseudomónica, puede ser cualquiera de esas dos. ¿Sí? Ambas tienen actividad antiseudomona. Pero ¿cuál es la que más se usa en la práctica médica? La piperacilina. Pero ¿cuál es el secreto ahí? Que no van solas, siempre van acompañados por su inhibidor de beta-lactamasas. ¿Por qué? Sí, el pipetazo. Pero no le digas enfrente del doctor Salazar porque se enoja. No sé por qué, pero se enoja. Esta es una tabla para que la analicen, la miren, le den vuelta, ¿ya? y que la comprendan sobre las propiedades farmacocinéticas de las penicilinas. Fíjense, ¿quiénes disminuyen su absorción con alimentos? Es parte de lo que yo les dije, está el resumen de lo que yo les dije. ¿Ya? La amoxicilina no disminuye su absorción por alimentos, solo se enlentece, pero su biodisponibilidad va a ser la misma. ¿Ya? Y la penicilina oral tampoco. La absorción oral es mucho mejor, pero es mucho mejor la de la amoxicilina. Es la que tiene mejor absorción por vía oral. Y eso es lo que les dije también. Entonces, yo lo que les he dicho es como que el resumen de la tabla. Según las penicilinas. Y luego tenemos la excreción. ¿Ya? Con una tasa normal, el clero es 90, ¿cómo es la excreción a nivel urinario de las penicilinas? Fíjense que hay una tasa de depuración alta de las penicilinas. ¿Y qué pasa si tengo insuficiencia renal? La tasa aumenta. ¿Por qué? Porque son fármacos que dependen mucho de la excreción. Por ejemplo, aquí está Amoxi y aquí está Ampi. Ambas tienen una excreción renal muy intensa. Entonces, a un paciente con insuficiencia renal no le debería dar ampicilina o no le debería dar amoxicilina si es que tengo otras opciones que se pueden eliminar por vía biliar. ¿Sí? Porque en insuficiencia renal yo tendría que ajustar dosis. ¿Cómo ajusto dosis? Busquen su ficha farmacológica y estas sus tablas de ajuste de dosis de antibióticos según tasa de filtración cerebral. ¿Ya? Ya, esto es más de lo mismo. Les dije todo. Ah, ya. De esto hay una cosa que no les he dicho. La de la penicilina benzatínica y procaínica. La penicilina benzatínica y procaínica son variantes de la penicilina natural, o sea, de la penicilina G. Es penicilina G benzatínica y penicilina G procaínica. ¿Qué pasa? Estas son modificaciones que hacen que su liberación se modifique, haciendo que su tiempo de vida media se prolongue, porque su absorción va a ser mucho más lenta. Entonces, ¿qué pasa? Que la penicilina G se utiliza para la sífilis, pero si un paciente que tiene sífilis yo le pongo una inyección cada 4 horas, no me va a querer seguir el tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué opciones tengo? Darle penicilina G benzatínica o procaínica en esas modificaciones, benzatínica sobre todo. ¿Para qué? Para que al unirse en esas modificaciones se vaya liberando de a poco si yo le puedo dar una sola dosis al día y no cada 4 horas. ¿No? Porque se pone de vía intramuscular. Ya, otra característica de las penicilinas en relación a su farmacocinética es que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Sin embargo, las penicilinas, sobre todo la amoxicilina y la ampicilina, tienen actividad contra el meningococo y contra el neumococo. Entonces, las meningitis bacterianas sí podrían ser útiles las penicilinas, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica. Lo que pasa es que ustedes ya saben que cuando se inflaman
las meninges van a permitir el paso del antibiótico. Si bien actualmente ya no son la primera opción, porque si ustedes revisan guías de manejo de meningitis, la primera opción es cefalosporinas. Todavía en algunas partes, cuando el meningococo es muy sensible, puedes utilizar penicilinas, ¿no? Y si no lo das por vía sistémica, lo puedes dar por vía intratecal y va a ser mucho más efectivo. Y en este caso, las meticilinas, dicloxacilina y oxacilina, son las excepciones de que tienen excreción por vía biliar, a diferencia de las otras penicilinas que tienen excreción renal netamente. Dicloxacilina y oxacilina pueden excretarse por vía biliar, por lo cual si tienes una insuficiencia renal no necesitas ajustar dosis, porque también tiene una vía biliar accesoria. Ya. Eso es lo que les decía. La sífilis, uno de los mayores riesgos de la sífilis es que te dé neurosífilis, ¿sí? Porque ya te da un trastorno a nivel del sistema nervioso central, en el que tienes incluso alteraciones tipo alucinaciones, etc. Entonces, esa variante de la sífilis, la neurosífilis, puede ser tratada con algo tan sencillo como una penicilina. Hasta ahora se está utilizando justamente por eso. Pero la penicilina G sola tendrían que dosificarla muchas veces al día, por eso se utiliza la penicilina G besatínica, y fíjense que su presentación es de 1.200.000 unidades internacionales. Por eso, hace tiempo, al paciente que tenía sífilis le decían el tratamiento del millonario, porque le tenían que dar 2.400.000, porque le tenían que poner 2 ampollas de 1.200.000 al paciente que tenía sífilis, al día. 2 ampollas, qué doloroso. Ya, eso ya se los dije, así que lo voy a pasar. Eso también ya se los dije, así que lo voy a pasar. Eso también ya se los dije. Léanlo. Ya se los dije, así que lo voy a pasar. Porque lo puedo preguntar, porque ya se los dije. Los efectos adversos de las penicilinas. Ya, en el caso de las penicilinas, como yo les dije, son del grupo de los heterotómicos las más buenas, bonitas y baratas, porque son las más seguras de todas. Sin embargo, son seguras en la gestación y en la lactancia, porque como su target de acción es la pared celular, el recién nacido tampoco va a tener pared celular, el feto tampoco tiene pared celular, entonces no les hace mayor daño. Además que su tamaño molecular suele ser grande, suelen pasar mínimas cantidades hacia el feto. Por eso es que suelen ser seguros. Ahora, si bien tienen bajo riesgo de toxicidad, sí hay efectos adversos. Uno de los efectos adversos más frecuentes con penicilinas son las reacciones de hipersensibilidad. No, por eso son las más riesgosas. Por lo tanto, si tienen un paciente al cual le van a administrar una penicilina, lo primero que tienen que preguntarles, ¿alguna vez ha tomado una penicilina? Y como les van a decir, ¿qué es eso? Le tienen que decir, ha tomado amoxicilina, ha tomado ampicilina, ¿no? Ah, no, sí, alguna vez me han puesto. ¿Y le pasó algo? No, todo bien. Ah, ya, le pueden poner. Si les dicen, no, yo nunca he tomado un solo antibiótico en mi vida, porque cuando no crean 6 pacientes así, y entonces ahí sí tienen que hacerle una prueba de sensibilidad. No eso que aprendieron en PBM, las pruebas de sensibilidad, ya le tienen que hacer un previo a que se lo administre, porque el riesgo de reacción de hipersensibilidad es alto. Es la reacción adversa más frecuente con penicilina, que puede ser desde una urticaria, un angioedema, hasta un shock anafiláctico, así que tienen que tener cuidado. ¿Ya? Rash cutáneo, náuseas, vómitos, urticaria, es de lo más frecuente que se puede ver. Y ya saben que si hay insuficiencia renal, tienen que hacer ajuste de dosis con la mayoría de las penicilinas. Ya, ese es el ajuste de dosis. Ya, cefalosporinas. Hacemos cefalosporinas y les doy un dex. Ya, las cefalosporinas clásicamente se saben que habían 4 generaciones. ¿Ya? No, perdón, 5 generaciones. ¿Ya? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero actualmente ya no se habla de generaciones más que de las 3 primeras, y se habla de una cuarta anti-pseudomonas y una quinta anti-Staphylococcus aureus.
¿Sí? Ya es el manejo así. Por eso está cuarta entre comillas y quinta entre comillas. Porque clásicamente y en varios libros ustedes van a encontrar primera, segunda, tercera y cuarta y quinta. Pero para el manejo terapéutico ya es mucho mejor llamarlas de primera, segunda, tercera, los antisodománicos y los antiestafilococos, así se llaman. Siendo que tienen algunas que son de ambos grupos, ¿ya? O hasta de los 3 grupos. Ya, entonces, los de primera generación son las primeras cefalosporinas que se desarrollaron. Por ende, su espectro va más hacia gram positivos y algunos gram negativos. ¿Sí? Entonces, y el espectro cada vez desde los positivos, conforme avanzan las generaciones, se está yendo cada vez más hacia los negativos, siendo la quinta regresando a los positivos. ¿Sí? Pero manteniendo siempre espectro. Entonces, los de primera generación van a gram positivos. Cuando avanzan los de segunda son cada vez menos gram positivos, pero abarcan más gram negativos, e incluso van con anaerobios. Los de tercera generación van a un espectro de mucho mayor gram negativos, prácticamente gram negativos y casi nada de gram positivos. Los de cuarta van a gram negativos específicamente resistentes, y los de quinta van a gram positivos resistentes. ¿Sí? Así es la parte de la resistencia del espectro de las cefalosporinas. Entonces, no, la quinta va a gram positivos resistentes. Gram positivos resistentes. Negativos resistentes. Porque es pseudomano. Entonces, pseudomano es negativo, estafilococo aureus es positivo. ¿Sí? Ya. Las generaciones van así. Los de primera generación, gram positivos y casi nada de gram negativos. La segunda generación abarca más gram negativos, pero deja algunos gram positivos. Los de tercera generación abarcan sobre todo gram negativos ya un poco más atípicos y casi muy poquitos gram positivos. Y los de cuarta son gram negativos resistentes y los de quinta gram positivos resistentes. ¿Sí? Ya. Ahora, primera generación, sobre todo gram positivos, estreptococos y estafilococos. Por ejemplo, los estreptococos beta-hemolíticos y el estafilococo epidermidis o el estafilococo aureus sensible, que generalmente suelen... ¿Dónde están estos patógenos? En la piel y los tejidos blandos. Entonces, infecciones de piel, tejidos blandos, o que suele ser de la mitad del cuerpo para arriba, ¿no? Suelen predominar los gram positivos, y la mitad del cuerpo para abajo suelen predominar los gram negativos. Así más o menos es la distribución, que ya aprendieron en microbiología, ¿verdad? Ya. Entonces, para infecciones respiratorias, para infecciones dérmicas, gram positivos predominan. Entonces, para ese tipo de infecciones que damos, los de primera generación. Entonces, yo le puedo dar una neumonía, una de primera generación, sí, un neumococo de alguno. ¿Ya? Entonces, está dentro de lo que tú puedes dar. Le puedo dar a una celulitis, que es una infección de la piel y tejido celular subcutáneo, un cefalosporina en primera, sí, va a cubrir, porque lo causa generalmente el estafilococos. Ya, entonces, cefazolina es la única de esta primera generación que se da por vía endovenosa. Todos los demás se da por vía oral. Entonces, al ser la única que se da por vía endovenosa, me da una ventaja, que la puedo utilizar en forma intrahospitalaria. Entonces, cuando necesito una cefalosporina de primera generación intrahospitalaria, para profilaxis antibiótica quirúrgica, tengo esa cefazolina. Ya. Pero, ¿qué tipo de profilaxis quirúrgica? Aquellos que no sean contaminados. ¿Cuáles cirugías son contaminadas? Y ahora van a ver más adelante. Aquellas que permiten que haya contaminación gastrointestinal, sobre todo a nivel colónico, o contaminación a nivel de vías urinarias. No, porque las vías urinarias también se pueden contaminar. Entonces, si es una cirugía estética, con cefazolina es suficiente, porque solamente es partes blandas. Pero si es una cirugía de apéndice, necesitas gram negativos, incluso anaerobios. Ahí cefazolina no es suficiente. ¿Sí? Entonces va a depender la profilaxis quirúrgica de qué patógeno es el que predomine. Si es un patógeno que va a predominar de piel y tejidos blandos, no hay problema, con cefazolina va a ser suficiente. Pero si yo tengo riesgo de que se contamine un gram negativo ahí, necesito otro tipo de cefalosporina, que ya vamos a ver. ¿Ya? Ahora, en la segunda generación tenemos a cefuroxima, cefoxitina y cefaclor. Siendo cefuroxima y cefaclor muy utilizadas para neumonías, sobre todo en niños,
Y cefoxitina es como un primo dentro de la familia, ¿ya? Que es el capaz de cubrir anaerobios. Ese es el de la familia de las cefomicinas, y las cefomicinas son cefoxitina y cefotetano. Ambos antibióticos van a cubrir anaerobios. ¿Y por qué es importante? Porque un anaerobio que hay que cubrir a nivel gastrointestinal es el Bacteroides fragilis. ¿Sí? Entonces, es un negativo anaerobio y puede ser cubierto por este tipo de antibiótico. Entonces, si yo tengo una apendicitis y quiero darle profilaxis antibiótica, lo puedo hacer con cefoxitina o cefotetano, porque cubre los gram positivos que necesito y el gram negativo, que es el Bacteroides anaerobio. ¿Sí? Las de tercera generación ya cubren un espectro mucho mayor, sobre todo a nivel de gram negativos, incluyendo Haemophilus influenzae, que es gram negativo, ya, que suele dar neumonías en pacientes inmunosuprimidos, como niños menores de 5 años y adultos mayores. Por eso el Haemophilus influenzae lo van a ver en neumonías en niños generalmente, o en adultos mayores muy mayores, o que tienen antecedentes de POC, que son fumadores. Entonces, el Haemophilus influenzae puede darte neumonía, sí, y para ese tipo de neumonía tú no lo vas a tratar con amoxicilina, ¿no? Tampoco le vas a dar una cefalosporina de primera, ni una de segunda, ya tienes que irte hacia uno de tercera, que sería ceftriaxona. Ahora, si bien ceftriaxona, la mayoría de este grupo, ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima, que son los tres de tercera generación, se dan por vía parenteral. Ya hay cefalosporinas de tercera por vía oral, y aquí está, ceftibutenol y cefdimir. De repente algunos ya en las clínicas privadas ya les han dado ese tipo de antibióticos, pero porque ya se comercializan en Perú, ¿sí? Así que ya tienen que conocer a ceftibutenol y a cefdimir. Sí, pero no cubre Haemophilus. Ajá. Ya, entonces, estos de aquí van a cubrir neumonías, sobre todo ya más severas, en los que necesitan manejo intrahospitalario, por eso se dan intrahospitalario, se dan por vía parenteral, excepto ceftibutenol y cefdimir, que son las nuevas cefalosporinas de tercera, que ya van para vía oral, no se olviden de eso. Antes sabíamos que los de tercera no teníamos por vía oral, pero ahora ya tenemos por vía oral de tercera. Las de cuarta generación son cefalosporinas contra pseudomonas. Ya, y tenemos cefepime, cefpiroma, pero este está demoradito porque ceftazidima, siendo una de tercera, también cubre pseudomonas. ¿Sí? Ceftazidima, a pesar de ser una de tercera, cubre pseudomonas. Por lo tanto, como primera opción de cefalosporina para tratar una pseudomona es ceftazidima. Es de tercera, pero se comporta como una de cuarta. Entonces, ceftazidima no solemos utilizarlo como utilizamos ceftriaxona. Entonces, si yo necesito una tercera endovenosa, voy primero a ceftriaxona, a no ser que sea porque es pseudomona, ahí voy a ceftazidima. ¿Sí? Ya, entonces, aquí en los de cuarta hay una nueva que es cefiderocol, y cefiderocol tiene la capacidad de que también cubre cepas KPC. ¿Y qué son cepas KPC? Cepas Klebsiella productora de carbapenemasas. Entonces todavía no hemos visto carbapenems, pero carbapenems es el grupo que yo utilizo cuando ya es muy resistente a mi patógeno, me voy al carbapenem. Pero ya para el carbapenem también hay betalactamasas contra carbapenems, y esas se llaman carbapenemasas. Entonces las betalactamasas se pueden clasificar de muchas formas, y también pueden ser según el tipo de antibiótico. Para las penicilinas tenemos penicilinasas, para las cefalosporinas, cefalosporinasas, y para los carbapenems, carbapenemasas. ¿Sí? Entonces esas carbapenemasas ya la Klebsiella es capaz de producirlas. Por eso, si hay patógenos KPC que producen carbapenemasas de tipo Klebsiella, cefiderocol puede contra ellas. Porque la Klebsiella también, al igual que la pseudomonas, es un patógeno gram negativo. ¿Sí? Y tenemos a los de quinta, donde ya amplía el espectro hacia la resistencia a los gram positivos, donde está ceftarolina. Ceftarolina se utilizaba cuando tú tenías un Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿sí? Pero también si tienes un Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, porque ya hay una resistente a vancomicina,
sea, tradicionalmente, ¿qué te decían? Que si tienes un Staphylococcus aureus meticilino resistente, le das vancomicina. Pero si también ya es resistente a vancomicina, ¿qué opción tienes? Ceftaroline. Y ceftobiprol, ¿ya? Siendo que ceftobiprol, además de que cubre Staphylococcus aureus, también se ha visto que tiene actividad antipseudomona. Entonces los de quinta, nuevamente, manejo intrahospitalario para cepas resistentes, que pueden ser gran positivas o gran negativas. ¿Sí? Bien, ¿es todo claro? Bien. Esto es lo mismo que ya les dije, así que lo voy a pasar. ¿Ya? Ya les he resumido todo en una diapo, así como para que ya lo tengan. Aquí está, cefoxitina, fragilis, cefuroxima y cefaclor para neumonías. Ya, lo bueno de las de segunda es que antes venían y los jarabes eran amargos, horribles, pero así, terribles eran. Pero ahora ya hay sabor a uva, sabor a naranja, sabor a ciruela. Entonces ya a los niños no les molesta tomar antibióticos. Entonces en mi época, para su época ya debe haber habido saborizadas, súper ricos los antibióticos. Pero en mi época no, eran horribles los antibióticos, porque no había sabor a uva, sabor a fresas. Una característica importante de todas las cefalosporinas es el ajuste de dosis renal. Los de primera y los de segunda tienen excreción renal exclusiva. Entonces, sí o sí, si estás dando una de primera y una de segunda, tienes que ver el ajuste renal. Excepto con cefotetán, si mal no recuerdo. Creo por ahí tengo una tabla. Ya, y en el caso de la tercera, ceftriaxona es la que tiene excreción biliar. ¿Sí? Ceftriaxona es la que tiene excreción biliar. Por lo tanto, si estás dando ceftriaxona, no necesitas hacer un ajuste renal, a menos que sea una insuficiencia ya muy terminal. Entonces, ¿qué ventaja te da esto? Que justamente ceftriaxona es uno de los antibióticos intrahospitalarios más utilizados, e incluso ya mucha gente hasta lo da de forma extrahospitalaria. No sé si alguno de ustedes los han tratado con ceftriaxona intramuscular por 5 días, ¿no? He visto recetas así, yo digo, pero si le puedes dar cualquiera de las otras de segunda, y por vía oral, pero no, les mandan su ceftriaxona intramuscular. Pero bueno, uso racional de antibióticos, chicos. Por favor, no quiero ninguna receta de ustedes de acá a unos 5 años dando ceftriaxona intramuscular a una faringitis. ¿Sí? Ya. Bien, ceftriaxona tiene esa ventaja, pero también puede ser una ventaja, pero también hace que tenga ciertos efectos adversos que no hay con las otras cefalosporinas. Porque al tener excreción biliar puede generar colestasis. Y al haber colestasis puede generar obstrucción a nivel biliar, ¿no? Aquellos que han visto cálculos biliares ya tendrán conocimiento acerca de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el cólico biliar puede ser producido por un exceso de ceftriaxona también, puede haber, por colestasis. Ya. Pero esto es un factor en contra, pero también beneficioso, porque si tienes infecciones de las vías biliares, ceftriaxona va a ir hacia la vía biliar, justamente por su capacidad de irse a secretar por vía biliar. Entonces, si tienes una infección de la vía biliar, ceftriaxona a la cabeza. ¿Sí? Intrahospitalaria. Ya, cuando la persona no tiene vesícula, recuerden que la bilis no se forma en la vesícula, se forma en los canalículos intrahepáticos. Entonces la bilis simplemente se va a ir a nivel intestinal. Fluye nomás, como no tiene quien lo reciba, fluye hacia el intestino, de frente. Lo que vas a hacer es, de repente, barrer su flora bacteriana. Una disbiosis por ahí, podría ser. Pero, ¿qué? No, pero eso es cuando lo usas a dosis ya muy altas, no muy altas y por mucho tiempo. Podrías hacer eso. Sí, porque su excreción es renal. Las cefalosporinas van muy bien para una ITU porque justamente tiene excreción renal. Ceftriaxona también se puede utilizar para ITU porque que tenga excreción biliar no descarta que tenga renal. Lo que hace al tener excreción biliar es que cuando la necesitas, cuando la función renal no está operativa, tienes la opción de excretar sangre por vía biliar.
Para ictus, yo puedo utilizar desde nitrofurantoína, que ya vamos a ver más adelante, a una nueva que les he puesto que es fosfomicina. Y dime. ¿Podría servir para parásitos de biliar? No, pero recuerda que estamos en antibióticos, no estamos en antiparasitarios. Para antiparasitarios ya vamos a ver en otra clase con el doctor. ¿Sí? Ya, y los efectos adversos de las cefalosporinas. Igual que las penicilinas, las cefalosporinas son muy seguras en la gestación y la lactancia. Entonces, si tienen un paciente que está dando de lactar, o tienen un paciente que está con una ictus y es gestante, ¿qué le pueden dar cefalosporinas? Pueden darle penicilinas o pueden darle cefalosporinas. Si bien tienen menos riesgo de toxicidad, existe los efectos adversos clásicos, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y dolor abdominal, sobre todo para administración bioral. Pero las cefalosporinas, al ser un poco más potentes en su acción que las penicilinas, pueden generar otros efectos adversos en relación a eso. Las reacciones de hipersensibilidad pueden ser específicas de las cefalosporinas o pueden ser reacciones cruzadas, siendo el porcentaje de las reacciones cruzadas menos del 5% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente es alérgico a las penicilinas, no necesariamente lo va a hacer a cefalosporinas, tienen que hacerle la prueba de sensibilidad también. Solo el 5% de los que sean alérgicos a las penicilinas lo van a hacer también a las cefalosporinas. Pero clásicamente nos han enseñado que si es alérgico a las penicilinas, me lo piense antes de darle beta-lactámicos. ¿Cómo te quitas el miedo? Haciéndole la prueba de sensibilidad. La prueba de sensibilidad es lo único que va a determinar. Por ejemplo, mi abuela era alérgica a las penicilinas, pero podía usar cefalosporina sin ningún problema, ¿no? Y su opción de tratamiento era cefalosporina. Ya. Luego están las reacciones tipo disulfiram. ¿Se acuerdan que el doctor les dijo hay otros antibióticos que pueden inhibir a la aldehído y darte un síndrome de acetaldehído para que te den el síndrome? Ya. Las cefalosporinas causan eso. Pero si sus pacientes están en un tratamiento con cefalosporinas por una faringitis, por una ito, etc., y le dice, doctor, tengo una reunión, ¿puedo ir a tomar alcohol? No. Todo bebidas sin alcohol. ¿Sí? Puede causar deficiencia de la vitamina K, porque como también lo vimos creo que en una de las sesiones de práctica, las bacterias hacen que la vitamina K pase a su forma activa, las bacterias de la flora intestinal. Entonces, si estas bacterias no metabolizan la vitamina K, esta vitamina K no va a pasar a la forma activa. Por lo tanto, si la vitamina K no forma los factores de coagulación vitamina K dependientes, va a haber sangrado. ¿Y por qué pueden morirse estas bacterias? Por los antibióticos, porque son gram negativos. Entonces, cuanto más te vayas a más generaciones, más gram negativos y anaerobios te vas a barrer. Entonces, esos son los que tienen más riesgo. Y adicionalmente, la diarrea por antibióticos, que es la colitis pseudomembranosa, es diarrea por antibióticos. Cuanto más aspectos y gram negativos y anaerobios tengas, más te vas a barrer la flora bacteriana. Y eso te va a dar diarrea por antibióticos. ¿Por qué? Porque tu flora evita que prolifere el Clostridium difficile. Y ese Clostridium es muy patógeno. Sin embargo, tu flora bacteriana evita que prolifere. Pero si tú te barras la flora, ya no va a haber nadie que evite que prolifere y va a proliferar y te va a dar una diarrea por antibióticos terrible. ¿Y cuál es el problema con ese Clostridium? Que la única forma a veces de tratarlo, porque es muy resistente a antibióticos, es generando lo que se llama trasplante fecal. ¿Y qué es trasplante fecal? Trasplantarte heces de otra persona que más o menos tengan a tu misma flora a la que necesites para que pueda proliferar esas bacterias y barrer el Clostridium. ¿Sí? Sí, no pregunten al doctor Rauch. El doctor Rauch es experto en este tema. Claro, pero cuando usas eso, cuando el tratamiento antibiótico ya no puede, tu única opción es esa. O sea, obviamente no le vas a dar trasplante fecal antes de darle antibiótico. Ya, y como las cefalosporinas son nefrotóxicas en el sentido de que si lo doy altas dosis voy a generar daño renal, ya empeora el daño renal de los aminoglucósidos, el potencial de nefrotoxicidad. Ya, aquí un break. 5 minutos, chicos. Voy a contar 5 minutos. ¿Ya? Ya, vamos a hablar de los carbapenemas. Los carbapenemas, cada vez veo menos gente acá. ¿Qué ha pasado?
tosí en el baño. Paso lista de nuevo, ¿no es cierto? Sí. Y si no tiene la asistencia perfecta, no le doy los 2 puntos en el pasito seminario. ¿De práctica o de seminario? Teoría. Todo va a depender de su asistencia hasta el último día, si le doy en ambos o solo en uno. Ya, a ver, Carrapenem. No, es que sí, pues miren, hay gente que falta 2, 3 veces. Qué barbaridad, ya. Tengo ahí un par que son IPI. Ya, a ver, Carrapenem, ¿ya? Los carbapenem son el grupo de los beta-lactámicos que tienen el espectro más amplio de acción, pero sin embargo no los usamos de rutina para tratar una faringitis o una diarrea, ¿no? Los carbapenem se usan para casos de infecciones de manejo intrahospitalario. Por ejemplo, una ITU producida por una E. coli ble, los carbapenem van a la cabeza. Por ende, ¿qué es un patógeno ble? Un patógeno ble es un patógeno, bueno, ustedes ya saben por microbiología y lo sé, pero les voy a hacer recordar. El patógeno ble es un productor de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Es productor de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Cuáles son las beta-lactamasas de espectro extendido? Aquellas que generalmente tienen a la mayoría de penicilinasas y a la mayoría de cefalosporinasas, ¿sí? Entonces, como va a atacar a la mayoría de penicilinas y a la mayoría de cefalosporinas, esos son patógenos ble. Entonces, a una E. coli ble yo la voy a tratar con amoxicilina, no puedo, porque la va a dañar a la amoxicilina. Entonces, para ese tipo de patógenos, como una E. coli ble, que es uno de los patógenos más frecuentes que producen ITUS, ¿sí? Tenemos a los carbapenems. Todos los carbapenems, que aquí tenemos a imipenem, erpenem, ertapenem, doripenem, ya, todos se administran por vía parenteral y todos cubren patógenos ble. Pero hay un patógeno ble, que es la pseudomona, que también es ble, ¿ya? La pseudomona originosa, que a pesar de ser un patógeno ble, el ertapenem no tiene actividad contra él. Por lo tanto, si yo tuviera una paciente con una ITU por un E. coli ble, yo le doy ertapenem como primera opción. ¿Por qué? Porque yo reservo los otros para la pseudomona, ¿sí? Entonces, cuando tengo un patógeno ble positivo que no es pseudomona, yo utilizo como primera opción ertapenem. ¿Para qué? Para que mis otros carbapenem sean reservados para cuando yo sí tenga la pseudomona. ¿Ya? Entonces, si mi ITU fuera, o mi neumonía fuera por una pseudomona ble, ahí sí uso imipenem, meropenem y doripenem. ¿Sí? ¿Queda clara esa diferencia? O sea, es su farmacocinética, bueno, en este caso farmacodinamia, aplicada a la terapéutica. ¿Sí? Ya, entonces, imipenem tiene una característica desde el punto de vista farmacocinético, que es muy sensible a la degradación a nivel renal por la lipeptidasa renal. Entonces, si yo doy imipenem, llega a la parte renal, a la vía renal, y a nivel renal estas lipeptidasas lo van a degradar. ¿Por qué entonces yo puedo dar imipenem por más tiempo? Porque lo doy combinado con cilastatina. La cilastatina la combino con imipenem y la cilastatina va a inhibir a esa lipeptidasa que suele degradar el carbapenem a nivel renal, prolongando su tiempo de vida media, haciendo que sí pueda durar más el efecto de acción antibiótica del imipenem. Imipenem va a cubrir estreptococos, estafilococos, no meticilina resistente, enterococos, enterobacterias, excepto las productoras de KPC. Una enterobacteria productora de KPC, la propia Klebsiella, ¿ya? O la pseudomona. Entonces, los KPC, ya os había dicho, son carbapenemasas producidas por la Klebsiella. Entonces, la Klebsiella les da ese gen de resistencia a las demás enterobacterias y van a ser enterobacterias KPC. Incluye dentro de su acción anaerobios y algunas incluso micobacterias. Por eso es que en algunas patologías micóticas se podría utilizar carbapenemas. ¿Cuáles son los efectos adversos del imipenem? Náuseas y vómitos, hipersensibilidad a los carbapenems y convulsiones, pero estas convulsiones han sido reportadas muy pocas, pero
si bien han sido reportadas como poco frecuentes, son lo más riesgoso. O sea, sería una RAM tipo B, el tipo de convulsiones. Ya. Meropenem ya no necesita darse con la cilastatina. El meropenem va a tener actividad contra gram positivos y contra negativos mucho más activo que el imipenem. Y en el caso de las meningitis bacterianas, que obviamente son por gram positivos, se prefiere meropenem. Doctora, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica. Sí, no atraviesan, pero ya les dije, en meningitis podrían atravesarlo, y no solamente que podrían atravesarlo, sino que también se puede dar por vía intratecal. Y si también se por vía intratecal, va a tener actividad. El doripenem tiene una actividad muy similar al meropenem, pero esta va a ser mucho más activa contra las cepas de Pseudomonas resistentes a carbapenems. Entonces, la opción, cuando tengo resistencia a imipenem y meropenem, la opción es doripenem. Entonces, doripenem tampoco lo doy como opción de primera línea, a no ser que yo ya haya visto que imipenem y meropenem no están funcionando. Ahora, con doripenem hay una alerta en la administración. En la misma cajita del doripenem viene de que no se puede administrar para neumonías asociadas a ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque se vio en los estudios clínicos mayor riesgo de mortalidad con doripenem. Sin embargo, revisando la literatura, se pueden dar cuenta que ese tipo de asociación de ensayo clínico fue hecho en un solo estudio, o sea, es una conclusión dada por un solo tipo de estudio y con una población muy pequeña. Entonces, se está reevaluando si es que de verdad hay mayor mortalidad con doripenem o no. ¿Ya? Porque siendo que tiene mejor espectro de acción debería haber menos mortalidad, pero sin embargo en el estudio concluyó que había más mortalidad. Pero ustedes que están llevando lectura crítica saben de esto que estoy hablando, así que pueden tomar sus opciones terapéuticas con mucha más lógica, no solamente leyendo, dice que no lo puedo dar y ya. ¿No? Ahora ya pueden buscar estudios que avalen que puedan utilizar doripenem para las neumonías asociadas al ventilador mecánico. Sin embargo, si ustedes ven la ficha farmacológica, todavía está la alerta ahí puesta, así que para mencionarles, ¿no? Y carbapenem, si bien es el carbapenem que tiene mayor tiempo de vida media, como ya les dije, su poca actividad contra Pseudomonas y otras enterobacterias negativas como Enterococo y Acinetobacter, hace que lo utilicemos principalmente para itus producidas por patógenos B, o sea, por enterobacterias B. Bien. Ahora vamos a los glucopéptidos. Los glucopéptidos, su mecanismo de acción es muy parecido a lo de los betalactámicos porque va a inhibir la transpeptidación, pero lo va a inhibir a un nivel superior. Normalmente el asilo terminal tiene que acabar en D-alanina, ya tiene que haber ese fenómeno de elongación para que se agregue el D-alanina terminal. Ya, lo que va a hacer es que se va a inhibir la peptidoglicano polimerasa, haciendo que ese último asilo no se complete. Eso lo hace la vancomicina. ¿Cómo lo hace? Uniéndose justamente a ese asilo terminal para evitar que se una al peptidoglicano terminal. O sea, la formación del peptidoglicano tiene 4 fases. ¿No? ¿Se acuerdan de microbiología? La formación del peptidoglicano tiene 4 fases. En la última fase, en la fase final, ahí va a intervenir la vancomicina para evitar que se termine la elongación de esa cadena lateral con la D-alanina y ya no se pueda, y al no terminar de formarse, no se va a poder unir, no se va a poder formar el enlace. Entonces, tiene como un doble mecanismo. Tiene un mecanismo similar a las penicilinas y a la vez, al evitar la maduración, al evitar la elongación, hace que el peptidoglicano sea un peptidoglicano inmaduro, no está completo y por ahí no se puede unir a otros peptidoglicanos. ¿Sí? Sin embargo, la vancomicina solamente va a ser efectivo contra gram positivos, ¿debido a qué? A que su molécula, su tamaño molecular es muy grande y no va a poder atravesar ni la membrana ni las porinas que tiene la membrana celular de los gram negativos. Entonces, es naturalmente resistente a los gram negativos. Dentro de los glucopéptidos tenemos a telavancina y a vancomicina. El nuevo glucopéptido telavancina ya está en el mercado, ya se utiliza, pero los efectos adversos de los glucopéptidos pueden ser mayores según se utilice el nuevo o el antiguo. O sea, vancomicina va a ser más ototóxico que telavancina, pero telavancina va a ser mucho más nefrotóxico
va a hacer mayores incidencias de prolongación del QT y no es seguro en la gestación. En general, no se usa de rutina vancomicina en la gestante, pero si hay una opción, podría utilizarse. Pero telavancina definitivamente no se usa en la gestación, ¿sí? Porque va a ser mucho más tóxico telavancina. Ya, y ese es uno que les he agregado porque ya no hacemos situ, ¿ya? Antes hacíamos situ terapéutica, como ya no hacemos terapéutica, y de repente van a mencionar fosfomicina, no quería que se vayan sin saber de fosfomicina. Fosfomicina también es un antibiótico inhibidor de la pared bacteriana, pero lo inhibe también en su modo. Inicial. Entonces, hemos visto a penicilinas que inhiben el enlace, a la vancomicina que inhibe la formación final, la maduración final, y esta fosfomicina va a inhibir la síntesis pero la inicial del peptidoglicano. ¿Ya? La fosfomicina es como una prima hermana lejana de las penicilinas, ¿ya? Va a tener actividad contra el E. coli, incluido el E. coli ble, porque como no es una penicilina, el E. coli ble no le hace nada a la fosfomicina. Hay tres formas de fosfomicina: la fosfomicina trometamol, que se une con trometamina, la fosfomicina cálcica, ya que se une con calcio obviamente y se da por vía oral, y la fosfomicina disodio, que también se da por vía parenteral. La fosfomicina trometamol también se da por vía oral, ¿ya? Esta fosfomicina no solamente se ha visto que tiene una acción bactericida, sino que también tiene acción inmunomoduladora, haciendo que haya producción de citoquinas, y penetra los biofilms. ¿Se acuerdan de los biofilms de microbiología? ¿No? Pero chicos, el ciclo pasado ya había microbiología. ¿Qué ha pasado? Ya. Los biofilms son como pequeñas colonias que forman las bacterias para generar una capa protectora, y es una función protectora como una capa que forman al formar la colonia. Entonces, los biofilms pueden ser un mecanismo de resistencia porque necesitas que el antibiótico pueda penetrar ese biofilms donde están ahí todas las cepas almacenadas, ¿sí? Entonces, si un antibiótico no penetra el biofilms, también va a haber resistencia. Entonces, ese biofilm de los que quedan las bacterias, la fosfomicina lo puede atravesar. Sí, pueden penetrar el biofilm, y es otro mecanismo de resistencia que pueden evitar, justamente con fosfomicina. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente al poder actuar contra un E. coli, ble, y a otros patógenos uropatógenos gram negativos, siendo que no tiene actividad contra salud humana, ¿ya? Se puede utilizar para las ITUs. Entonces, aquí su compañero me preguntaba, yo la ITU que le doy, normalmente le das nitrofurantoína, que es exclusivo de las vías urinarias, pero fosfomicina trometamol también. Una de sus indicaciones es infecciones urinarias, y la otra son infecciones de tejidos blandos, o sea, de piel y tejido celular subcutáneo. Sin embargo, para tejidos blandos se usa de forma intrahospitalaria, no se usa de forma rutina, pero para la ITU sí se usa de forma ambulatoria. Y este fármaco tiene cinética dosis dependiente, entonces lo puedes dar una sola vez, en una monodosis una sola vez, y ya con eso se va tu ITU. Pero ITU no complicada, ¿no? ITU baja, cistitis, eso es lo que trata la fosfomicina trometamol. Incluso se venden sobres efervescentes, entonces tú hagas tu sobre en tu medio vaso de agua, lo diluyes, te lo tomas y eso fue tu ITU. ¿Sí? Así de práctico es la fosfomicina trometamol. Única dosis, porque tiene dosis dependiente, actividad dosis dependiente. Y para acabar con esta primera parte, las polimixinas, que son, ya vimos todas las de pared. Fosfomicina tiene acción en pared, este tiene acción en membrana. Entonces la polimixina, hay dos tipos, la polimixina B y la colistina. Ahora, la polimixina B es un conjugado de la polimixina B1 y la B2, y la colistina es la polimixina E. ¿Cuál es el problema? Que al tener actividad, al inhibir la síntesis de la membrana celular, ¿sí?, va a afectar nuestras membranas celulares, sobre todo de células que tengan alta replicación, porque es la parte hematopoyética, el sistema nervioso, que tiene una membrana muy sensible, y el hígado. Entonces, en general, las polimixinas causan toxicidad en todos los tipos celulares, pero principalmente causan neurotoxicidad, nefrotoxicidad, cardiotoxicidad, también causa hepatotoxicidad, causa mucha toxicidad. Por ende,
¿Cuál es mi opción de colistina? Cuando ya nada te funciona, ya has probado todo y no tienes opción, colistina. ¿En qué época se comenzó a volver a utilizar colistina? Porque colistina se dejó de utilizar muchos años debido a toda su toxicidad. Porque desarrollábamos antibióticos nuevos y esos antibióticos nuevos generaban una mayor utilidad, menos riesgo, mayor beneficio, ¿no? Pero la colistina causa mucho riesgo, poco beneficio en relación a las infecciones. Por lo tanto, ¿qué pasó cuando se volvió a utilizar en la época de la pandemia? Porque tenías infecciones junto con COVID en la que ya le dabas de todo y no pasaba la infección, ¿qué le dabas? Colistina. Sin embargo, a pesar de la colistina, es más, yo veía todos los chats de los médicos que hay, los grupos de chat de médicos, tiene colistina, y no tenemos colistina, ¿dónde consigo colistina? No había, pues, y subió bastante de precio. Ahora debería haber bajado, pero subió bastante de precio en aquella época, porque todas las neumonías de UCI eran tratadas con colistina. ¿Ya? Ahora, la colistina se puede dar en forma de profármaco, que sería el colistimetato, y una vez que se metaboliza ya va a la forma activa. Ya, aquí tienes dos formulaciones para la colistina sulfato y colistina sódico. Ambas se pueden utilizar indistintamente, pero cuando se habla comúnmente de colistina, se habla de la colistina sulfato. Y obviamente sus reacciones adversas es nefrotoxicidad, neurotoxicidad, insuficiencia respiratoria y colitis membranosa, porque obviamente barre con tu flora bacteriana, ¿no? Y ya te puede dar diarrea por antibióticos. Ya, y ahí terminamos la primera parte.